Quiero saber cómo actúa. Quiero saber, quiero saber cómo actúa. Quiero saber. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Participa, la urna está abierta. Y quien va a responder esta noche es el viceministro de Hacienda y Crédito Público Andrés Escobar Arango, quien le contará a todos los televidentes en qué consiste la reforma tributaria. Viceministro, muy buenas noches, feliz año 2017 y gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y un feliz año para todos los televidentes. Muy bien, recuerden que sobre este tema ustedes pueden preguntar lo que quieran en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232, y también tenemos una línea que es gratuita y nacional, que es la 018-091-99-69. Además, pueden consultar en la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales www.dian.gov.co o también la del Ministerio de Hacienda, que es www.minhacienda.gov.co, y allí pueden encontrar más información sobre el tema de hoy que les vamos a hablar y les vamos a explicar muy bien qué es la reforma tributaria. Y precisamente, viceministro, expliquémosle a todos los televidentes que nos siguen en directo esta noche qué es la reforma tributaria y por qué era necesaria esta reforma tributaria en nuestro país. Bueno, buenas noches nuevamente. La reforma tributaria era necesaria porque el gobierno, por cuenta de la caída de los precios del petróleo, perdió el 20% de sus ingresos. Durante el gobierno del presidente Santos se han hecho unos avances sustanciales en materia social. Más de 8 millones de niños van gratis todos los días al colegio. Hay más de 23 millones de personas que gratuitamente acceden a la salud. Se ha hecho una inversión muy importante en carreteras y todas esas cosas las debemos mantener. Con la pérdida de ingresos, si no se hacía una reforma tributaria, esos programas iban a sufrir y yo creo que los colombianos, aunque saben que la tributaria es un esfuerzo grande, pues no quisieran ver que esos logros sociales se pierdan. Muy bien, y comenzamos con la participación ciudadana aquí en el gobierno responde y tenemos la primera pregunta de Luis Romero. Aquí está. ¿A partir de cuándo entra en vigencia la reforma tributaria? Muy bien, viceministro, ahí veíamos a Luis Romero que desde las calles de nuestro país pregunta a partir de cuándo entra en vigencia esta reforma. Bueno, el presidente Santos firmó y sancionó la reforma tributaria antes de que terminara el 2016, lo cual quiere decir que la reforma entró en vigencia desde el 1 de enero de este año. Sin embargo, para algunos comercios que ya tenían precios marcados en sus productos, se les dio un plazo de un mes, es decir, hasta el 1 de febrero, para que el nuevo IVA entre a regir, pero en general la reforma entró a regir desde el 1 de enero de este año. Muy bien, viceministro. Es importante recordarle también a los colombianos cuáles son esos puntos principales de esta reforma, en qué consiste. Bueno, esta reforma, su primer pilar, y yo diría que el fundamental, es la lucha contra la evasión. La evasión en Colombia es un problema que hemos venido atacando desde hace ya varios gobiernos, pero en esta reforma se le dan unos dientes muy fuertes a la DIAN para que combata la evasión. Incluso hay cárcel para los evasores ahora, que es un tema que no existía en el país y creo que se está abriendo una puerta muy importante para Colombia en ese sentido. Entonces, el control de la evasión es un primer tema. Segundo tema importante, que obviamente está en la cabeza de los colombianos, fue el aumento del IVA. La tarifa general de IVA pasó del 16 al 19%, pero la propuesta del gobierno que fue acogida por el Congreso fue proteger los bienes en los que más gastan las familias de menos ingresos, que son los alimentos básicos de su canasta familiar, que no tenían IVA antes de la reforma y tampoco van a tener IVA ahora que la reforma pasó. También hay un componente muy importante de vigilancia a las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro en Colombia en general prestan un muy buen servicio a la sociedad, pero hay gente que se esconde detrás del régimen sin ánimo de lucro. Utiliza este título, por decirlo de alguna manera. Exactamente, y se esconde para no pagar impuestos. Aunque son sin ánimo de lucro, pretenden ser sin ánimo de lucro, y va a haber unas medidas muy importantes para que esas personas no puedan escudarse detrás del régimen. Hay una simplificación muy importante en la reforma tributaria. Hoy en día, o digamos en 2016, antes de que pasara la reforma, una empresa tenía que pagar renta, CRE, eventualmente sobretasa de CRE e impuesto a la riqueza. Sí. Con la reforma solo va a tener que pagar impuesto de renta. Las personas naturales que tenían que pagar renta, tenían que hacer su declaración de renta ordinaria, calcular por un método alternativo que se llama el IMAN, si eso les daba más que la declaración normal y tenían que pagar lo segundo, y eventualmente si querían una simplificada tenían que irse por el camino del IMAS. Con la reforma solo tendrán
una declaración de renta que llenar. Entonces, esta reforma toca muchos más aspectos, creo que aquí nos faltaría tiempo en el programa para cubrirlos todos, pero es una reforma que es estructural en el sentido de que tocó todos los rincones del estatuto tributario, pero le da más herramientas al Estado para controlar la evasión y le pide a los colombianos una cuota de sacrificio que sabemos que no es fácil, pero Sí, que es muy señor. importante para que los programas sociales del gobierno continúen hacia adelante. Muy bien, y ya tenemos la primera llamada aquí en el gobierno. Responde y se trata de Manuel Moreno, quien se encuentra aquí en Bogotá, la capital del país. Manuel, buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Sí, señora, buenas noches. Una inquietud que tengo yo, que por favor me la responde el viceministro, es qué pasó con el dinero de Isagen, que con ese dinero no habría sido necesidad de meter tanta reforma tributaria y tantos impuestos. ¿En qué se han vertido esos dineros? Porque tengo entendido que venden y venden las empresas del país y ese dinero no se sabe para dónde coge. Entonces, ¿por qué los colombianos nos venden las empresas que somos de nosotros y por qué nos meten tanto impuesto y ese dinero no se sabe qué se hace? Entonces, que por favor nos responda el gobierno dónde quedan esos dineros, a dónde van a parar ese dinero, como por ejemplo el 25% de Ecopetrol que vendió el señor Uribe. Muy bien, viceministro, ¿qué le podemos decir a Manuel Moreno, quien está atento aquí en Bogotá a su respuesta sobre el tema? Don Manuel, la venta de las empresas uno tiene que tener cuidado de no usar el producto de esa venta para financiar gasto recurrente de todos los años, porque el ingreso de la venta de Isagen en este caso solo llega por una vez al gobierno. Y si uno está utilizándola para financiar gasto recurrente, pues al siguiente año le toca buscar otra fuente de ingresos. Por eso la reforma tributaria le da un flujo de ingresos permanente al gobierno para seguir atendiendo sus necesidades de gasto, especialmente en programas sociales e infraestructura. La venta de Isagen, desde el momento en que se anunció, ahora que se recibieron los recursos y ahora que se está ejecutando, se dijo que iba a ser para hacer la construcción de obras de infraestructura, que son obras que se hacen por una sola vez, con ingresos que se recibieron por una sola vez. Esos ingresos están administrados por la Financiera de Desarrollo Nacional y ya están empezando a financiar los primeros proyectos de 4G para modernizar la infraestructura del país. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en el gobierno. Responde y saludamos a Ana Mercedes Ramos, quien se encuentra en San Juan de Betulia, en el departamento de Sucre. Ana Mercedes, muy buenas noches, adelante con su pregunta, la escuchamos. Ana Sí, Mercedes. buenas noches. Hola, Ana Mercedes, adelante. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Y la pregunta que le voy a hacer al viceministro es, ¿cómo quedamos los del extracto 1 y 2 con la reforma donde no tenemos un trabajo que nos... Muy bien, viceministro. Ahí Ana Mercedes Ramos, desde el departamento de Sucre, pregunta que los colombianos de estrato 1 y 2, ¿cómo quedan con esta reforma tributaria? Bueno, a Ana Mercedes yo le diría lo siguiente, los estratos 1 y 2, las personas de menores ingresos en Colombia, por una parte, no tienen ninguna obligación de declarar ni pagar impuesto de renta. En términos del IVA, la mayoría de los bienes en los que gastan las personas del estrato 1 y 2, los alimentos básicos que consumen día a día, no están gravados con IVA, ni antes de la reforma, ni después de la reforma. Y para las familias que logren tener acceso a servicios de Internet, por ejemplo, en estratos 1, 2 y 3, no tenían IVA, tampoco tendrán IVA. Y finalmente, sabemos que cada día en Colombia más personas tienen teléfonos celulares. Así es, ¿no? Eso Ya se todo ha el mundo vuelto, tiene. ya hay más de un Raro es el que celular, no tenga. ya hay más celulares que colombianos hoy Sí. en día. Pero todos los celulares antes de la reforma pagaban IVA del 16%. Con este aumento que se hizo de la tarifa general, hubieran pasado a pagar 19%, pero algo que se hizo en la reforma que creemos que es muy importante es que todos los celulares de menos de 650.000 pesos, teléfonos inteligentes, ya no tendrán IVA, pagarán cero. Bien, y saludamos a esta hora de la noche aquí en el gobierno. Responde a Jorge López, quien se encuentra aquí en Bogotá. Jorge, adelante, lo escuchamos. Hola, buenas noches. Hola, Jorge, adelante. Quería preguntarle al viceministro, pues ya que aprobaron la reforma tributaria, pues con la mayoría del gobierno, por decirlo así, por pupitrazo, y si necesitan recaudar dinero, ¿por qué no aprobaron la ley de evasión de impuestos que cobraba, pues iban a recolectar mucho dinero con los evasores en Colombia? ¿Por qué no aprobaron esa ley también por mayoría y a pupitrazo? Bien, viceministro, adelante. Aquí nuestro televidente Jorge López está pendiente. Bueno, Jorge, no había una ley separada contra la evasión. La reforma tenía un capítulo muy importante contra la evasión, como mencioné al inicio del programa. Y lo que hizo el Congreso de la República
creo que de manera muy responsable, fue aceptar la propuesta del gobierno de por primera vez penalizar la evasión en Colombia. Aquellas personas que hagan evasiones por encima de ciertos montos, en este caso son montos de más de 5.000 millones de pesos, pueden pagar cárcel de entre 4 y 9 años. Pero también se puso un artículo que creo que va a ser fuerte en materia de control de la evasión, y es que personas que antes decían, cuando iban a sus comercios a comprarles y decían con IVA o sin IVA, el que haga eso también se va a poder ir a la cárcel. Entonces, los temas de evasión se atacaron muy fuertemente, además de estos que estoy diciendo, muchos otros. La DIAN va a crecer en tamaño, va a tener una modernización tecnológica muy importante. Entonces, la evasión yo diría que es tal vez el pilar fundamental de la reforma tributaria. En ese sentido, afortunadamente, el Congreso de la República acompañó al gobierno. Bien, y continuamos con toda la participación ciudadana aquí en el gobierno. Responde hablando sobre este tema, la reforma tributaria. Recordemos que ustedes pueden preguntar lo que quieran sobre este tema en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232. Y también tenemos una línea gratuita nacional, que es la 018-091-99-69. Y saludamos a Juan Carlos Camargo, quien se encuentra en Valledupar, en el departamento del Cesar. Juan Carlos, adelante. Buenas noches. Lo que pasa es que quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo van a ejercer control a la reforma tributaria si en muchos de los centros comerciales uno va a comprar algo y dicen que no le colocaron impuesto IVA a la canasta familiar? Y que todos los productos que estamos comprando en la canasta familiar tienen IVA, y por dicho, si uno antes hacía un mercado, por decir algo, de 100.000 pesos, ahora los 100.000 pesos alcanzan apurado para comprar 50 o 60.000 pesos, porque todo está por las nubes. O sea, es que estas personas no están hace falta que ejerza control el gobierno en los productos de la canasta familiar. Otra cosa que escuché acerca de que va a haber inversión en la salud, es que supuestamente se van a invertir en la salud porque uno llega a los hospitales o centros médicos y siempre se está presentando lo mismo, mala atención. Si uno llega grave, prácticamente agonizando, no lo quieren atender. Muy malos los servicios médicos. Muy bien, viceministro. Ahí está Juan Carlos desde Valledupar con esta pregunta. Pues tiene dos preguntas. La primera es cómo el gobierno va a ejercer control y vigilancia para que de pronto en los almacenes de cadena y eso no se cobre ese IVA en los productos que usted ha dicho que en los que no se va a cobrar el IVA, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer ahí el gobierno? Lo primero es que la gente nos ayude en ese sentido, porque ni la carne, ni el pollo, ni la leche, ni los huevos, ni el queso, ni la mantequilla, ni el transporte público, ni los útiles escolares, ni la salud tienen IVA, ni antes ni después de la reforma. Si hay alguien que les está alegando que los precios de esos bienes subieron por cuenta de que se subió el IVA al 16 al 19, puede estar cometiendo un delito, y es muy importante que ustedes lo notifiquen. Por otro lado, como mencioné, como uno de los pilares anti-evasión de la reforma, la DIAN va a crecer en tamaño y se va a fortalecer de una manera muy importante. Y una de las cosas que pasa en otros países de América Latina, por ejemplo en Chile, alguien va a un comercio, sale del comercio y de pronto alguien lo aborda, que es un inspector de la DIAN de allá, le dice, por favor, muéstreme su recibo. Ese es el tipo de cosas que van a empezar a pasar en Colombia, y muy importante que ustedes cuando compren siempre pidan la factura, pero no acepten pagar IVA cuando el IVA no aplica. Bien, viceministro, los colombianos, sea cada 8 días o cada 15 días, hacemos mercado, ¿cierto? Si yo quiero saber exactamente esos productos de la canasta familiar que no tienen IVA, ¿en dónde encuentro esa información? Y segundo, si de pronto tengo alguna duda o tengo una denuncia o alguna sugerencia, recomendación o veo algún comportamiento extraño en todo este tema del IVA, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es, si ha identificado alguna conducta sospechosa, es denunciarla a la DIAN. La DIAN es la encargada de hacer esta fiscalización, de estar detrás de las personas que no pagan impuestos, pero también de las personas que abusan del sistema impositivo para cobrarle a la gente de más cuando no deben hacerlo. Entonces, si tienen dudas o si tienen denuncias que hacer, pues la DIAN es el sitio apropiado para hacerlo. Si nos dan un segundo, ahora más tarde les regalo un correo electrónico y un número de teléfono para que los televidentes y los colombianos en general que nos están oyendo puedan hacer estas denuncias. Bien, a las 7 de la noche, 15 minutos, saludamos a quien el gobierno responde, a Angie Castro, quien se encuentra aquí en Bogotá. Angie, adelante, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Sí, señora, con respecto a el Internet, que escuché que estaban diciendo que con la reforma tributaria no a los estratos 1 y 2 no iba
a incrementar el pago. Tengo un ejemplo muy claro y es el mío. Yo tenía una tarifa fija de 84.000 pesos. Este año me llegó la factura por 110.000 y al yo hacerle reclamo a dicha empresa me dicen que no, que fue que todo subió, que el IVA y que esto y que aquello. Y me parece, pues no sé si yo tenga que ir a algún lado a reclamar o qué tengo que hacer, porque con el famoso cuento de la reforma tributaria me subieron 26.000 pesos y el mínimo no alcanza para nada, pues ya se imaginarán. Bien, viceministro, ahí está el caso de Angie Castro, una colombiana que antes en su factura de internet pagaba 84.000 pesos y esta vez, o bueno, ya en el 2017 le llegó por 110.000 pesos. Ella hace el reclamo y la empresa le dice que es por la reforma tributaria. ¿Cómo verificar esa información? Bueno, pues ahí hay que evitar que las empresas pesquen en río revuelto, como se dice coloquialmente. Sí, porque todo el mundo puede decir que todo aumento es por la reforma. Claro, y pues enero es una época de subidas de precios y de ajustes de tarifas, por ejemplo, en los planes de Internet. Entonces, los planes de Internet deben subir todos los eneros, así como los sueldos de las personas también se ajustan en enero, pero a la televidente que le está preguntando, yo sí le recomendaría que vuelva a llamar a la empresa y le diga, vea, el IVA para el Internet del plan que yo le estoy pagando, usted no tiene IVA. Entonces, dígame de verdad cuál es la razón por la cual usted me está subiendo el plan en los 26.000 pesos que creo que fue que le subió. Y si ella cree que es una subida desmedida, sí, debe reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Porque esas prácticas abusivas de las empresas al consumidor lo defiende la Superintendencia de Industria y Comercio. Bien, a las 7 de la noche, 17 minutos, continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde y saludamos a esta hora de la noche a Víctor Hugo Ortiz, quien nos llama desde Caloto, en el departamento del Cauca. Víctor Hugo, buenas noches y adelante con su pregunta. Aquí el viceministro está atento a su pregunta. Buenas noches. Mira, buenas noches. Mire, la pregunta es sobre que yo vi pues que al aceite le subieron lograron con el 19%. Quería saber sobre eso. El aceite de cocina, antes de la reforma estaba la tarifa general del 16. En la medida en que la tarifa general pasó del 16 al 19%, en efecto, el aceite ahora tiene un IVA del 19%. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en nuestro programa y ahora tenemos la pregunta de Luis Alfredo García. ¿No era mejor reducirle el sueldo a los congresistas que imponerle más impuestos a los colombianos? Bien, viceministro, y yo creo que esa es una pregunta que muchos colombianos se hacen, la de Luis Alfredo García, y él pregunta, ¿no era mejor reducirle el sueldo a los congresistas que imponer más impuestos a los colombianos? ¿Qué le podemos decir a él y a todos los televidentes que están conectados a esta hora de la noche? Bueno, yo le voy a contestar esta pregunta desde un punto de vista personal y desde el punto de vista de viceministro. Yo creo que el congresista es una persona muy importante en una democracia, es una persona fundamental. En esa medida es una persona que debe estar bien remunerada, pero lo que la ciudadanía debe exigirle al congresista es que haga bien su trabajo, que vaya a todas las sesiones, que sea activo, que defienda los intereses de la comunidad en la medida en que un congresista... Que nos represente. Exacto, y cuando un congresista representa bien a sus electores, yo creo que merece tener un sueldo que es superior al promedio, como ocurre en todos los países del mundo. La respuesta como viceministro... Esta fue personal. Esa es la personal. La respuesta como viceministro, lo que le diría es lo siguiente. Cuando uno toma, yo creo que son por ahí en total 263 congresistas. Si uno multiplica el sueldo de esos congresistas por el número de sueldos que reciben al año y lo compara con el tamaño de la reforma, son cosas absolutamente diferentes. La reforma tributaria se mide en varios billones de pesos y la nómina del Congreso se mide en algunos miles de millones de pesos. Entonces, al bajarle los sueldos a los congresistas, en ninguna manera se lograría el mismo tipo de ahorro o de ganancia de recursos que se logra con una reforma tributaria, desafortunadamente. Bien, y saludamos ahora a Juan Alberto Pacheco, quien se comunica con el Gobierno Responde desde el municipio de Santo Tomás, en el departamento del Atlántico. Juan Alberto, buenas noches y adelante, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Buenas noches, mi pregunta es la siguiente, ministro. ¿Será que la reforma tributaria tiene fecha de vencimiento? Bien. ¿Qué le podemos decir a Juan Alberto, viceministro? Bueno, a diferencia de otras reformas tributarias que ha aprobado el Congreso en años recientes, en las que se creaban impuestos que tenían fecha de vencimiento, esta reforma no tiene ningún impuesto con fecha de vencimiento. Esto lo que quiere decir es que esta reforma estará vigente
hasta que algún día algún gobierno y un Congreso de la República decidan cambiarla. Si eso no ocurre, esta reforma tendrá una vigencia indefinida en el tiempo. Muy bien, y ahora aquí tenemos la pregunta de Mariela Henao. ¿Y declarar renta es pagar más impuestos? Viceministro, y precisamente esta pregunta, o mejor este tema que aborda un poco Mariela Henao, también confunde a mucha gente. Ella pregunta, ¿declarar renta es pagar más impuestos? Aclarémosle esto a nuestra televidente y a todos los colombianos. Bueno, cuando se trata de las personas, los individuos pagando impuesto de renta, hay tres variables importantes. Primero, a partir de qué nivel de ingresos tiene que empezar a declarar renta. Segundo, las tarifas de impuestos tienen que pagar sobre esos ingresos una vez tienen que declarar. Y tercero, que esto ya es para las personas de altos ingresos, si hay algún tope a las deducciones que pueden hacer para bajarse la base tributaria. Después de una discusión que fue bastante ardua con el Congreso de la República, el Congreso de la República dijo, uno, no se cambia el umbral a partir del cual se paga impuestos. Entonces, las mismas personas que venían pagando impuestos de renta serán las mismas que continuarán haciendo. Segundo, el Congreso dijo, no modifique las tarifas. Sí. Entonces, las personas que ganan, por dar un ejemplo, 3, 4, 5 millones de pesos, tendrán que declarar renta, pero seguirán pagando exactamente lo mismo que antes. A los que sí les va a tocar pagar más impuestos, porque en eso sí nos acompañó el Congreso, es a ponerle un tope a las deducciones que las personas de altos ingresos pueden hacer. Entonces, personas que ganan 500, 800 o 1.000 millones de pesos al año... Que no es nuestro caso. No es nuestro caso. Ojalá, pero no lo es. Exactamente. Van a ver seriamente limitada su capacidad de deducir ciertas cosas y por lo tanto tendrán que pagar más impuestos. En ese sentido, esta reforma es progresiva porque pone a pagar más a quienes más tienen. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche a quien el gobierno responde, a John Freddy Vélez, quien se encuentra en Pereira. John Freddy, adelante, buenas noches, lo escuchamos. Sí, muy buenas noches, señor viceministro. Una preguntita. Yo quiero saber es si en los supermercados, por ejemplo, acá donde estamos viviendo, han incrementado todo, aumentándole en el IVA para nosotros que estamos de extracto 1, 2 y 3. Entonces yo quiero saber es qué medidas se pueden tomar contra estos supermercados que están manejando ese sistema. Ellos ya están manejando todo a superioridad altísima, pero demasiado alta, ya prácticamente a uno el mínimo y le alcanza siquiera para poder mercar. Se ha reducido demasiado los costos. Tiene que comprar uno más poquito para poder que le rinda la plática, porque si no, no. Bien, ahí está nuestro televidente, viceministro John Freddy Vélez, desde la ciudad de Pereira. Veo que la preocupación de John Freddy, que ya la había tenido otra de las personas que llamó, es un tema que preocupa bastante a los colombianos. Entonces, en ese sentido, tienen que tener mucho cuidado de tener claridad y por eso ahora más adelante les vamos a dar un número de teléfono y un correo electrónico para que puedan comunicarse con la DIAN, para que averigüen cuáles bienes están grabados con IVA y cuáles no. Porque recuerden, ni el pollo, ni la carne, ni la leche, ni los huevos, ni la mantequilla, ni el queso, ni el pescado, ninguno de esos bienes está grabado con IVA y como no lo estuvo antes de la reforma, ni lo está ahora después de la reforma, los supermercados no pueden subir los precios por cuenta de que hipotéticamente el IVA subió. Algunos bienes que consumen los colombianos en su canasta familiar sí les subió el IVA del 16 al 19%. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el aceite de cocina, sí. Algunos elementos de aseo personal, aunque... Importante para las mujeres que nos están oyendo, las toallas higiénicas que sí. Pagaban el IVA del 16% y que hubieran pagado el IVA del 19%, se le bajó el IVA al 5%. Entonces, las mujeres en estos elementos que tienen que utilizar todos los meses verán una reducción y un alivio en precios que ojalá se lo exijan a los supermercados. Y ahí también todos los colombianos podemos ser vigilantes, ¿no? En todo este proceso de la aplicación de la reforma tributaria en nuestro país. Y bueno, ahora saludamos a Carlos Alberto Salazar, quien está en Barranca Bermeja. Carlos Alberto, adelante, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes y al viceministro. Mira, mi pregunta es la siguiente. En vez del Ministerio de Hacienda hacer una reforma tributaria, ¿por qué no ayudan a que todos los recursos de regalías, todos los recursos que por corrupción como Reficar, como Odebrecht, como Agroingreso Seguro, no vayan a los estratos más bajos y así tener una economía no tan corrupta como la tenemos ahora?
O sea, no crear más impuestos, sino por el contrario, atacar todos esos focos de corrupción que hay actualmente en el país. Bien, viceministro, ahí está nuestro televidente Carlos Alberto Salazar desde Barranca Bermeja. ¿Qué le podemos decir a él? Carlos Alberto, la corrupción es un tema que tenemos que enfrentar todos. Ahora que se firmó la paz en Colombia, empiezan a aparecer otros problemas como grandes prioridades nacionales y yo creo que la lucha contra la corrupción, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, debe ser una nueva cruzada de todos los colombianos y el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, está enfrentando este flagelo de una manera decidida. Ahora, la razón por la cual se presentó la reforma tributaria es porque el gobierno, por cuenta de la caída de los precios del petróleo, perdió 24 billones de pesos al año en ingresos, que correspondían al 20% de todos los ingresos del gobierno. Eso no se compensa haciendo una mayor vigilancia de las regalías, que es muy importante hacerla porque las regalías no son del gobierno nacional, son de los gobiernos subnacionales. Entonces el gobierno nacional, desafortunadamente, tuvo que recurrir a la medida de incrementar algunos impuestos en la economía que sabemos que a los colombianos les cuesta trabajo pagar para poder mantener el gasto del gobierno en los principales programas sociales y en la construcción de infraestructura. Los impuestos que ustedes paguen con este IVA que sube del 16 al 19 permitirá que continúen yendo 8,5 millones de niños todos los días a estudiar de forma gratuita. O permitirán también, por ejemplo, que se sigan construyendo las carreteras de 4G. O permitirán que 1,9 millones de personas en la tercera edad que no tienen ninguna protección en pensión estén vinculadas al programa de Colombia Mayor. Para eso es que necesitábamos la reforma tributaria y en buena hora el Congreso de manera responsable la aprobó. Muy bien, y a las 7 de la noche, 28 minutos, saludamos a Álvaro Borja, quien se comunica desde el municipio de Pibijay, en el departamento del Magdalena. Álvaro, buenas noches y adelante, lo escuchamos. Buenas noches, señorita. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué será que el gobierno nacional nos ha subido los impuestos? Y pues nosotros vemos claramente que estos impuestos se han subido es para pagar el posconflicto. Usted sabe que ahora mismo hay un posconflicto con la guerrilla y obviamente nos va a tocar a pagar los colombianos, obviamente, este proceso que se está realizando. Entonces, hasta ahora no entendemos por qué el gobierno nacional, en su afán de subirnos los impuestos, de subirnos toda la calidad de vida a los colombianos, para poder pagar un posconflicto, y obviamente que se está haciendo y es así, porque el señor presidente dijo de que no iba a haber impuestos para poder solventar esto, y fíjese que es cierto. Y yo creo que la reforma tributaria se está haciendo para poder solventar el posconflicto con la FARC. Bien, viceministro, interesante la pregunta de Álvaro Borja. ¿Qué le podemos decir a él? Bueno, primero con respecto al comentario que hace usted, doctor Álvaro, sobre lo que afirmó el presidente Santos. El presidente Santos en su primera campaña dijo que no iba a subir los impuestos. En el debate de la segunda campaña en la que fue reelecto el presidente dijo, cuando le preguntaron si iba a subir impuestos o no, él dijo, yo ya no puedo volver a hacer la misma promesa. Por una razón muy sencilla, y es que cuando el presidente llegó en 2010, teníamos unos precios del petróleo muy altos y muy favorables, pero ya en 2014 se veía que los precios del petróleo podían empezar a caer y se cayeron de una manera absolutamente estrepitosa, y frente a esa caída, si no hubiéramos tenido reforma tributaria hoy en día aprobada, desafortunadamente lo que le hubiera tocado a los colombianos de bajos ingresos ver es que el gobierno hubiera tenido que empezar a apretar los programas sociales, a dejar de cubrir nuevos niños, a reducir coberturas para las personas de la tercera edad, probablemente a decirle a personas que estaban en el régimen subsidiado de salud que ya no iban a poder ser cubiertas por el presupuesto nacional. Ninguna de esas cosas las queríamos y por eso es que se presentó la reforma tributaria. No fue el posconflicto el que motivó la presentación de la reforma tributaria al Congreso, sino conseguir unos recursos que perdimos por cuenta del petróleo para lograr mantener un tren de gastos del gobierno que está haciendo que los recursos públicos lleguen a los colombianos que más lo necesitan. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en nuestro programa El Gobierno Responde, y saludamos a Guillermo Vargas, quien se encuentra aquí en Bogotá, la capital del país. Guillermo, adelante, buenas noches. Sí, gracias, buenas noches. Viceministro, más que una pregunta, yo pues quisiera saber realmente si esta reforma tributaria realmente nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Lo digo porque la infraestructura vial en las ciudades cada vez es más pésima, la inseguridad está terrible. Entonces, ustedes suben impuestos, de pronto a ustedes no les afectan porque pues ustedes tienen unos buenos salarios, ¿sí? Pero a los ciudadanos de a pie les afecta bastante. Adicional a eso, por ejemplo, acá en Bogotá, solamente podemos usar el carro en días completos, 3 días a la semana, a veces 2. Y seguimos pagando impuestos, por ejemplo, del vehículo, el impuesto de pagar el 100%.
Entonces hay una serie de cosas que a mí me parece realmente que son reformas tributarias que nos afectan el bolsillo a los colombianos, que tenemos y estamos obligados a pagarlas, pero la calidad de vida realmente no es la mejor. No sé cuál sea su opinión al respecto. Bueno, yo creo que es muy importante que haya exigencia por parte de los ciudadanos, tanto al gobierno nacional como a los gobiernos departamentales y municipales. El gobierno nacional se ocupa de unos temas básicos como la justicia, la defensa, la construcción de carreteras que conectan municipios unos con otros, pero de la calidad de las vías de las ciudades, esa no es una responsabilidad del gobierno nacional, esa es una responsabilidad del alcalde, y la ciudad recauda unos impuestos para mantener la calidad de las vías de esas ciudades. Que la seguridad debe mejorar, estamos totalmente de acuerdo, y creo que gracias a que se ha firmado la paz con las FARC, la fuerza pública podrá volcarse, y ya lo ha hecho el presidente Santos, a reforzar la seguridad en las ciudades. En ese sentido, lo que verán los habitantes de las ciudades como Bogotá es que van a ver mejorada la calidad de vida en su día a día. Pero también muy importante, y no era el sentido de su pregunta, pero creo que si va directamente al punto de la calidad de vida, es si nosotros no hubiéramos logrado que el Congreso aprobara una reforma tributaria antes de que terminara el año pasado, hoy probablemente estaríamos abocados a que las calificadoras de riesgo le bajaran la calificación crediticia a Colombia. Si eso hubiera pasado, lo que le hubiera pasado al gobierno nacional es que hubiera tenido que pagar muchos más recursos en intereses, castigando la inversión social, y a las empresas de Colombia y a los hogares de Colombia que hoy tienen deudas se les hubieran subido los pagos de intereses. Eso hubiera sido un escenario muchísimo más traumático y más difícil que el que hoy perciben los colombianos cuando piensan en una reforma tributaria, que yo los entiendo. Porque es un esfuerzo, lo que toca bolsillo es complicado. Sin duda, y en ese sentido yo creo que la afirmación de que porque aquí tenemos ingresos altos, que ahorita hablamos hace un rato que hay personas que los tienen mucho más altos, el Ministerio de Hacienda tiene plena conciencia de que hay colombianos que todos los días trabajan muy fuertemente, se despiertan al alba, se acuestan muy tarde, trabajan duro por sacar sus hijos adelante, pero las personas de menores ingresos, con todo el esfuerzo que hacen, muchas veces no les alcanza los recursos, y por eso el Estado es el que tiene que entrar a proveerle la educación a esos niños que no pueden ir al colegio, o a esas familias de bajos ingresos que no pueden pagar la salud. Para eso es que viene la solidaridad de la reforma tributaria, que es difícil de entender, pero la estabilidad fiscal del país asegura que esos bienes públicos, esos subsidios a las familias menos favorecidas se puedan seguir dando de aquí en adelante. Bien, y a las 7 de la noche, 33 minutos, continuamos aquí en El Gobierno Responde, hablando sobre la reforma tributaria en nuestro país, y saludamos a Fernando López, quien se encuentra en Cali, en el departamento de Valle del Cauca. Fernando, adelante, buenas noches. Muy buenas noches. Mi pregunta es si la reforma tributaria favorece a los hospitales públicos, y si es así, ¿por qué se está liquidando el Hospital Universitario de Cali? Bien, viceministro, ahí está nuestro televidente desde Cali. ¿Qué le podemos decir a él? Bueno, hay dos fuentes de recursos que la reforma tributaria trae que van a beneficiar fuertemente el sector de la salud, que como todos sabemos en Colombia necesita un flujo de recursos muy importante. El primero es el impuesto al tabaco. Colombia desafortunadamente tenía la segunda cajetilla de cigarrillos más barata del mundo entero. Y eso es una de las explicaciones detrás de las cuales más de 26.000 personas en Colombia mueren al año por fumar, con unos costos gigantescos para el sector de la salud. El aumento en el impuesto al tabaco va a traerle inicialmente $500 millones de pesos al año a la salud, más adelante traerá cerca de $1 billón de pesos. La salud ganará mucho con el impuesto al tabaco. En segundo lugar, de los 3 puntos de IVA que se aprobaron en el Congreso al pasar del 16 al 19, hay un punto de esos 3 que se ha denominado el IVA social. Y de ese punto, la mitad va a ir para reforzar las inversiones en educación, y la mitad, que son cerca de 1.3 billones de pesos al año, va a reforzar a la salud. Entonces la salud gana mucho con la reforma tributaria, lo necesita, la calidad de la prestación de salud necesitaba esos recursos que en buena hora le llegan, y sobre la situación particular del Hospital de Cali, desafortunadamente la desconozco. Muy bien, esa inquietud se trasladará al Ministerio de Salud, a ver qué nos puede decir. Correcto. Muy bien, es el momento de hacer una primera pausa, que en El Gobierno Responde para mensajes institucionales, pero en minutos regresamos.
7 de la noche, 37 minutos, y continuamos aquí en El Gobierno Responde, el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Hoy hablando sobre la reforma tributaria en Colombia con nuestro invitado Andrés Escobar Arango. Él es el viceministro de Hacienda y Crédito Público, quien está respondiendo, viceministro, preguntas de todo tipo y desde todas las regiones de Colombia. ¿Cómo se ha sentido? Bien, me gusta mucho que los colombianos se interesen por entender bien qué es la reforma y que se enteren de qué es lo que no deben pagar y que nos ayuden a vigilar eso. Bien, y ahora saludamos aquí en el programa de la participación ciudadana a Cristian, quien nos llama desde Bogotá. Cristian, adelante, buenas noches, lo escuchamos. Bueno, buenas noches, muy buenas noches, doctor viceministro. Pues la pregunta mía va básicamente a lo siguiente. Realmente hay una inconformidad por parte de los colombianos todavía pues con esta reforma, pues porque por más argumentos que se tengan, digamos los argumentos que ustedes están manejando para digámoslo subsanar digámoslo, o sea, esa falta pues de recursos que ustedes tienen ahorita pues por el tema del precio del petróleo en la bajada que ha habido últimamente, pues uno va a verificar, digamos, que todos esos argumentos a la larga no se cumplen en una forma muy superficial, ¿sí? Pero entonces pues estamos aquí en Colombia con uno de los países con pues los más altos, digámoslo, o sea, el mayor número de impuestos que se pagan está casi en Colombia, ¿sí? Entonces, pues la calidad de vida, en vez de mejorar, pues se está pues cayendo, ¿no? En Alemania, por ejemplo, uno le quitan la mitad del sueldo, pero pues se ven los impuestos, pero pues aquí la mayoría del tema del sistema de salud, etcétera, ¿no? Entonces, pues la idea es ustedes cómo están gestionando eso desde la parte moral, ¿no? Porque no hay, o sea, no se está trabajando el tema de la ética, sigue la corrupción, entonces no sé a dónde nos llevan ustedes pues con esta corrupción. Bien, viceministro, pues ahí está nuestro televidente Cristian Santander. Dice, bueno, si nosotros hacemos un esfuerzo en nuestro bolsillo, pues también que se vea reflejado, ¿no? ¿Qué le podemos decir a él y a todos los televidentes que tienen de pronto esta idea en su cabeza? Bueno, Cristian, yo lo que le diría es algo que tal vez es una respuesta no tan directa, pero creo que es la forma correcta de verlo. Usted debe conocer personas de bajos ingresos que mandan a sus hijos al colegio. O usted debe conocer personas que pueden acceder al sistema de salud colombiano, que tiene mejoras de calidad que hacerse, pero que tiene acceso gratuito al sistema de salud colombiano. Esas personas de aquí en adelante van a seguir teniendo acceso al sistema de salud y esos niños van a poder seguir yendo al colegio. Que usted no se dé cuenta que ese flujo de servicios se interrumpe es precisamente lo que busca la reforma tributaria, que las cosas sigan como vienen y que no haya interrupciones traumáticas. Por otra parte, y esto no lo hemos mencionado todavía, a las empresas en Colombia se les va a bajar la tributación. Se les va a bajar la tributación para que esas empresas inviertan más y generen más empleo. Entonces, aquellos padres que nos están viendo, que tienen a sus hijos estudiando y que están pensando muy seguramente cuando mi hijo o mi hija termine de estudiar y salga a encontrar un empleo, ¿será que lo va a encontrar? Gracias a la reforma tributaria que permitirá que las empresas inviertan más y generen más empleo, esos hijos que están estudiando hoy en día van a tener una mayor probabilidad de conseguir empleo cuando finalmente terminen sus estudios. Eso es muy importante y cuando ese hijo encuentre el trabajo o ese paciente vaya al sistema de salud, probablemente ustedes no se acuerden de la reforma tributaria, pero estará ahí atrás respaldando todo ese esfuerzo. Bien, en las 7 de la noche 42 minutos saludamos a Daniel Zamudio, quien se encuentra en Cerrito, en el Valle del Cauca. Daniel, buenas noches y adelante, lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Para hacer una pregunta al viceministro. Es que aquí en Cerrito existen 5 bombas de gasolina y cada una tiene un valor diferente. En Guacarí, que es un municipio vecino, y en Palmira, hay tarifas más baratas que aquí en el Cerrito. ¿Por qué? Si la gasolina llega al mismo precio y si el que la vende más barata gana, pues, imagínense ustedes. Otra pregunta,
nosotros el IVA lo pagamos somos nosotros los pobres. ¿Por qué? Porque le voy a dar un ejemplo. Si la siderúrgica hace una varilla para construcción, el que la hace se la cobra al mayoritario, el mayoritario se la cobra a la cerrajería, el último que la compra es el pobre, y el pobre ¿a quién se lo cobra? Bien, viceministro, ahí está nuestro televidente Daniel Zamudio desde el Valle del Cauca. Bueno, lo primero sobre los precios de la gasolina. Los precios de la gasolina no están fijados de manera única, es decir, cada mes cuando sale el precio de la gasolina, ese precio de la gasolina que se anuncia no es el que rige en todo el país, es el precio para ciertas estaciones de Bogotá. En Colombia hay una libertad vigilada de precios de la gasolina y los distintos municipios del país cobran en muchos casos distintas sobretasas a la gasolina. Si usted cree que hay algún abuso por parte de alguna de las estaciones donde usted va a llenar combustible para su vehículo, por favor denúncielo al Ministerio de Minas porque es muy importante limitar esos abusos. Y en cuanto al tema del IVA, yo lo he dicho ya varias veces en este programa, las personas de menores ingresos gastan un porcentaje más alto de su ingreso en bienes que son básicos de la canasta familiar, que en su mayoría ni tenían IVA antes de la reforma, ni lo tienen hoy. Cuando uno ve en la canasta de gasto que hacen las personas en Colombia, ¿quiénes gastan más en bienes que tienen IVA al 19%? Eso lo pagan personas que tienen ingresos más altos. Como porcentaje de su ingreso, las personas de más altos ingresos gastan en bienes que tienen IVA al 19%. Las personas de menores ingresos gastan más en bienes que no tienen IVA. Bien, ahora tenemos una llamada desde Bogotá, la capital del país, y se trata de Luis Lozano. Luis, buenas noches, adelante. Buenas noches. Bueno, es para preguntarle, bueno, en sí es como dos puntos de vista que tengo yo respecto a la reforma tributaria, ¿no? El primero es lo que tiene que ver con los tenderos, ¿no? Que los van a poner a declarar renta. ¿Y qué va a hacer estos tenderos para poder cumplir con esa renta que les toca pagar, ¿cierto? Subir las cosas de la canasta familiar para poder ellos solventar lo que les van a cobrar a ellos de impuestos, para poder ellos tener algo con que sustentarse, ¿no? Lo segundo es que, ¿cómo es posible que al sueldo mínimo le hayan subido 38.000 pesos? Al arriendo, un arriendo de 500.000 pesos le vayan a subir 35.000 pesos, a Transmilenio y al CID le vayan a subir 400 pesos a cada pasaje. Entonces, ¿en dónde vamos a quedar nosotros los pobres? O sea, al pobre exprimámoslo más y al rico démosles más. Bien, viceministro, ahí está nuestro televidente y ese es el sentir de muchos colombianos. Dice que el sueldo mínimo subió muy poco según este señor, que sube el arriendo, sube el transporte y entonces, ¿ay, qué pasa? Y también preguntó sobre la renta a los tenderos. Bueno, empezando por lo primero que usted me pregunta, la carga tributaria en renta para las personas de altos ingresos va a subir de una manera importante en Colombia. Para las personas de bajos ingresos no cambia porque no declaran ni pagan renta. Y para las personas, digámoslo, de clase media que sí están obligadas a declarar y pagar renta, a esas personas no les cambia la situación en absolutamente nada. Es decir, esta reforma en materia de impuesto de renta le carga la mano, si me permiten la expresión, a las personas de altos ingresos y a las personas de bajos ingresos no las toca o las deja como están. Con respecto al impuesto a los tenderos, sí. Se refiere el televidente al monotributo. Creo que esta es una ocasión muy importante para hacer una explicación corta, si me lo permite. ¿Qué es eso del monotributo, ese nuevo término? Esta frase de que a los tenderos los van a poner a pagar el impuesto del monotributo no es correcta. ¿Por qué? Porque el monotributo se creó solo para los tenderos que hoy ya pagan renta. Bien. Los que no pagaban renta, nada tienen que ver con el monotributo, primera cosa. Ahora, los que sí están pagando renta, el monotributo es una opción a pagar renta. Si les gusta más pagar renta, se pueden quedar pagando renta. Si les gusta más el monotributo, y ya les voy a decir por qué creo que les va a gustar más el monotributo, sí, se pueden pasar, pero escogen el uno o el otro. Ahora, el que escoge el monotributo, ¿qué beneficios tiene? Primero, paga menos que si pagara impuesto de renta. Entonces ya por eso es Yo creería que esa es una ganadora. Segundo, la declaración es súper simplificada.
Cuando uno paga renta hoy en día, uno tiene que decir, estos son mis ingresos, estos son los costos que deduzco, los gastos, etcétera, esta es mi renta líquida, tengo que consultar la tabla, etcétera. Si se va al monotributo, lo único que tiene que decir es, vendo tanto, pago tanto. Entonces la declaración es muy simplificada. Y lo tercero, que creo que tal vez es el gancho, yo creería más importante, es el siguiente. El tendero que hoy está pagando renta, cuando paga su impuesto, todo el impuesto viene al Tesoro Nacional. Si decide irse al monotributo, una parte del impuesto del monotributo que pague vendrá al Tesoro, pero otra parte de ese impuesto se irá a una cuenta a nombre del tendero para que ahorre para su vejez. Y además le dará un seguro si llega a tener accidentes de trabajo. Si se sube al estante a mover sus bienes y se cae y se friega la espalda, tendrá un seguro que no tenía antes. Entonces el monotributo no es una obligación tributaria adicional, es opcional y solo para los que hoy ya pagaban renta. Para los que no, ese tendero nada tiene que ver con el monotributo. Bien, y viceministro, también es el momento para hacer una invitación, creería yo, pertinente a los tenderos a que pues no se dejen llevar por la información superficial que se maneja hoy, sino investigar un poco. Por ejemplo, mire esos beneficios que usted ha dicho que ellos tienen también con todo esto del monotributo, ¿no? De acuerdo, y nosotros tuvimos unas conversaciones al inicio de la discusión de la reforma con la Federación Nacional de Comerciantes, con FENALCO, y con la Federación Nacional de Tenderos, FENALTIendas, que pues forma parte de FENALCO. Ellos hoy en día son defensores del monotributo, y si los tenderos que nos están oyendo tienen alguna inquietud, hablen con FENALTIendas, hablen con FENALCO, y entiendan bien cuáles son los beneficios del monotributo para que se acojan a él y verán que van a tener una vida tributaria más barata, más sencilla y les permitirá además ahorrar para la vejez. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde en estos últimos minutos y tenemos la pregunta de Juan Pablo Uribe. ¿Qué productos de la canasta familiar van a tener IVA? Bien, viceministro, aunque ya lo ha dicho en el programa, aquí está Juan Pablo Uribe. Y bueno, recordemos, ¿qué productos de la canasta familiar van a tener IVA? Porque creo que es uno de los temas que más ha causado polémica y con el que tenemos contacto todos los días. Bueno, yo creo que es muy importante repetirlo todas las veces que sea necesario. Los bienes que no tenían IVA antes de la reforma, tampoco lo tienen ahora después de la reforma. Y los que tenían IVA antes de la reforma, lo tendrán ahora después. ¿Cuáles son los que no tienen? La carne, el pollo, la leche, los huevos, el queso, la mantequilla, el transporte público, la educación y los útiles escolares y la salud, el internet fijo para los estratos 1, 2 y 3. Ninguna de esas cosas tiene IVA, ni siquiera ahora después de la reforma. Pero también el Congreso decidió hacer unas modificaciones, 3 modificaciones importantes que le bajaron el IVA a unos productos. Primero, que ya lo mencioné, las toallas higiénicas para las mujeres pasarán de tener un IVA del 16% a un IVA del 5%. Y buscando que haya medios de transporte más amigables con el medio ambiente, las bicicletas de menos de 1,5 millones de pesos que habrían pasado a tener un IVA del 19% van a bajar a tener un IVA del 5%. Y los carros eléctricos seguirán teniendo un IVA muy reducido, pues porque no contaminan y no dañan el medio ambiente, y en ese sentido lo que hace el estatuto tributario es darle un incentivo a quien esté dispuesto a comprar un carro de estos para que sea amigable con el medio ambiente. Bien, y saludamos ahora aquí en El Gobierno Responde a Julián Flores, quien se encuentra en San Alberto, en el departamento del Cesar. Julián, adelante, buenas noches. Buenas noches, viceministro. Yo tengo una consulta. Viceministro, las empresas que ofrecen créditos comerciales y establecen una cuota fija para que el consumidor pague el crédito a un tiempo determinado, con esta reforma, ¿la empresa que le vende al cliente puede subirle a la cuota? ¿Me repiten la pregunta? Claro que sí. Julián, por favor, repitámosle su inquietud aquí al viceministro. Mire, resulta que hay yo tengo la consulta, es si una empresa que vende productos a crédito, ¿sí? Se establece el valor de una cuota, pero en este año la empresa le sube el valor a la cuota por la reforma, ¿eso es legal o no es legal? Pues yo lo que diría es que si es una deuda que usted ya adquirió, digamos, a mediados del año pasado, por decir algo, y desde ahí usted le fijaron un plan de cuotas para pagar ese crédito, la reforma tributaria no tiene absolutamente ninguna influencia sobre esa cuota. La cuota debería seguir siendo la misma si eso fue lo que usted pactó con la persona o con la empresa que le dio el préstamo. Por ejemplo, si le dijo, usted va a tener 20 cuotas fijas, pues esas 20 cuotas fijas se deben respetar y nada tiene que ver la reforma tributaria con eso.
Bien, aquí ahora en el Gobierno Responde tenemos la pregunta de Gabriel Izquierdo. ¿A partir de qué sueldo debemos pagar renta a los colombianos? Viceministro, continuamos aquí con el tema de los sueldos, que todos quisiéramos que fuera más, ¿no? Pero bueno, aquí Gabriel Izquierdo dice, ¿a partir de qué sueldo debemos pagar renta los colombianos? El sueldo a partir del cual tiene que declarar y pagar renta a los colombianos es 3.400.000 pesos al mes. Eso quiere decir que solo el 8% o 7% de los colombianos que hoy reciben ingresos en Colombia pertenecen a ese universo de los que declaran y pagan renta. El 93% de los colombianos que reciben ingreso en Colombia, ni antes de la reforma ni después de la reforma, tendrán que declarar ni pagar renta. Muy bien, y ahora tenemos la pregunta de María Murcia. ¿Cómo se van a capturar a los grandes evasores? Viceministro, mire, a las 7 de la noche, 54 minutos, María Murcia pregunta cómo se van a capturar a los grandes evasores. Los grandes evasores recurren a diferentes prácticas para eludir sus obligaciones tributarias. Una de esas es llevarse sus recursos a los conocidos paraísos fiscales. Segundo, deciden presentar declaraciones que subreportan sus ingresos o que sobreestiman gastos que les bajan la tributación. Tercero, se esconden el régimen sin ánimo de lucro para no pagar impuestos. Y también recurren a unas estrategias muy agresivas de planificación tributaria que pues, les ayudan a esconder los tributos. Entonces, con respecto a los dineros escondidos en paraísos fiscales, Colombia ya forma parte de un grupo de países muy grande, de más de 120 países en el mundo, que intercambia información sobre lo que tienen personas de otros países en otras jurisdicciones. Entonces, los dineros que tienen colombianos en Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos nos va a reportar cuáles son esos colombianos que tienen dineros. De esa manera, esconderse en países y no declarar, y especialmente en paraísos fiscales que ya se están viendo obligados a reportar también información, se está volviendo una fuente muy importante de control contra la evasión. En segundo lugar, yo creo que la penalización de la evasión va a ser un instrumento muy importante para poder de verdad castigar a los grandes evasores. Y con la DIAN creciendo, profesionalizándose y teniendo una modernización tecnológica, que son tres elementos muy importantes de la reforma, también va a avanzar muy fuertemente en ese frente. Y finalmente, contra aquellos que abusan del régimen y se esconden el régimen sin ánimo de lucro para no pagar impuestos, allá les llegará la DIAN muy fuertemente porque tendrá, gracias a la reforma, unos dientes mucho más fuertes para ir a perseguir a esas personas que están escondidas en ese régimen. Bien, y a esta hora de la noche saludamos a John Freddy Muñoz, quien se encuentra en Algeciras, en el departamento del Huila. John Freddy, adelante, buenas noches. Buenas noches. Yo quería saber, a mí como estudiante, digamos, de estrato 1, ¿en qué nos beneficia, dado que los impuestos van a tener un costo en cuanto a la educación, o no, porque uno como estudiante de estrato 1 pobre se le dificulta demasiado estudiar? Además de esto, quería saber, ahorita la educación, ya por lo que es el postconflicto, dijeron que si no iba a haber guerra, se iba a invertir más a la educación, iban a haber más proyectos. En cambio, ahora nos toca que pagar los colombianos esto del conflicto, el postconflicto, entonces va a haber más impuestos, dado que el petróleo, como ahorita está más caro, entonces, más barato, entonces no van a haber recursos para nosotros, entonces nos toca que le suben más a la reforma tributaria, pero si llegara a subir nuevamente el precio del petróleo, no nos van a bajar los impuestos. Bien, viceministro, ahí está nuestro televidente desde el departamento del Huila. Bueno, yo diría varias cosas. Primero, la educación no tiene IVA. Entonces, el aumento del IVA no afecta a la educación. En ese sentido, el aumento del IVA no debe afectar los costos de la educación en Colombia. En segundo lugar, uno de los 3 puntos del IVA, ya lo mencioné, es un IVA social. Y la mitad de ese punto va a ir a la educación. Son 1.3 billones de pesos al año adicionales para la educación. Además de eso, las cooperativas, que hoy en Colombia pagan un impuesto o el equivalente a un impuesto de 20% que se va a la educación,
serán recursos que ahora vendrán al Tesoro Nacional para alimentar los programas de educación del Gobierno Nacional. Y también se le dieron unos recursos, o se le permitió al ICETEX participar de ese medio punto del IVA social que va a la educación, para que pueda fortalecer el acceso de los colombianos que quieren acceder a la educación superior. En ese sentido, lo que vamos a ver gracias a la reforma es que la educación se va a fortalecer aún más, porque tengan esto muy presente. Cuando ustedes miran el presupuesto nacional de Colombia y ustedes lo miran por capítulos, desde hace 3 años en Colombia la educación es el renglón que más presupuesto recibe en el país. Ya se quedaron atrás los años en Colombia en que la defensa y la seguridad eran el rubro que llevaba la mayor parte del presupuesto. Ahora es la educación, y en buena hora, y así debe seguir siendo, y la brecha ojalá crezca cada vez más con los gastos de la guerra. Bien, viceministro, y mire, la última pregunta que vamos a recibir en la noche de hoy es de Harold Valderrama, quien está aquí en Bogotá. Harold, adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Primero que todo es un punto de vista, ¿no? Es acerca del IVA del 19%. Comparado con el impuesto en Estados Unidos, que es depende del estado, puede ser en Texas el 8.25%, aquí es el 19%, o sea, por 6 puntos, y sería el 25% en solo IVA, o sea, sería casi el 25%, un cuarto del mercado, digamos, en solo IVA, que eso es un abuso de parte del gobierno. Lo otro, de pronto, una pregunta de muchas que tengo acerca digamos que el monotributo. Las personas que tienen que pagar monotributo, ¿verdad?, cuando tienen un negocio legal. Entonces, los vendedores ambulantes también van a pagar monotributo. Bien. ¿Qué le podemos decir a Harold en esta última pregunta, viceministro? Bueno, con respecto al tema del monotributo, el vendedor ambulante hoy en día no paga impuesto de renta. Y como no paga impuesto de renta, para él no es el monotributo una opción. El monotributo no le aplica a personas que hoy en día no pagan renta. Entonces, el vendedor ambulante está por fuera de eso. Y qué pena, la primera pregunta era ¿cuál? Nuestro televidente todavía está en línea. Ya se cayó. Viceministro, tocó para el próximo. No, sí, si me permiten, ya me recordaron. Estados Unidos, el sistema tributario de los Estados Unidos es bien distinto al colombiano. Sí, hablaba en Texas, ¿no? Exacto. Si bien el IVA, que es diferente de estado en estado, generalmente es más bajo que el 19% de Colombia, en Estados Unidos la tributación en renta de las personas naturales es muchísimo más alta que la colombiana. Ahora, ¿de dónde salió el 19%? De la propuesta del gobierno? ¿Por qué 19 y no menos? Se acordarán los televidentes que en virtud de la reforma tributaria de 2014 se creó una comisión de expertos que le recomendó al gobierno nacional una propuesta de reforma tributaria estructural. Y una de las cosas que hicieron esos expertos independientes del gobierno fue mirar cuál era la tarifa promedio general de IVA en los países grandes de América Latina. Y ese promedio es 19%. Muy bien, viceministro, ya 8 de la noche, ya finalizó nuestro programa, aquí el gobierno responde y usted pues no sé cuántas preguntas contestó, ¿no?, a todos los televidentes. ¿Cuál es ese mensaje final para todos los colombianos y para todas aquellas personas, viceministro, que todavía tienen dudas y que pues están también pensando un poco el porqué de esta reforma tributaria? Y aprovechemos y también recordemos teléfonos y página web para alguna denuncia, sugerencia, pregunta o lo que sea. Yo le diría a los televidentes que el gobierno nacional entiende que el tema de la reforma tributaria es un tema difícil y pagar más impuestos lo es aún más. ¿Para qué se están pagando estos impuestos? Para que el gobierno pueda mantener los programas sociales y construir la infraestructura que necesita el país. La calidad del gasto en Colombia puede mejorar, la corrupción debe vigilarse, la evasión debe controlarse, y en todos estos frentes va a trabajar el gobierno nacional gracias a la reforma tributaria y a otra serie de esfuerzos que se están haciendo, que entre otras La Paz nos ayudará de manera muy importante a concentrarnos más en estos problemas que les estoy mencionando. Por supuesto, la reforma tributaria genera oportunidades para que algunos traten de abusar de los consumidores. Y puede que le argumenten, por ejemplo, hemos oído en los medios de comunicación bastante que el corrientazo subió de precio porque subió el IVA. Ninguno de los ingredientes del corrientazo pagaba IVA ni paga IVA después de la reforma. Entonces, si ustedes tienen dudas o creen que hay temas que hay que denunciar, pueden entrar a la página de internet de la DIAN, que es www.dian.gov.co.
www.sep.gov.co o pueden llamar en Bogotá al 607-0828 y hacer su denuncia. Por otra parte, si creen que alguna empresa les está cobrando de más, argumentando que se subió el IVA cuando el IVA no aplica, por ejemplo, para el servicio de Internet de los estratos 1, 2 y 3, comuníquense con la Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá, que estará atenta a oír todas las denuncias que ustedes tengan en ese sentido. Bien, viceministro, muchísimas gracias, que tenga una feliz noche y queda planillado porque sé que muchos colombianos quedaron con muchas preguntas sobre la reforma tributaria, ¿no? Por supuesto. Bien, y que tenga muchos éxitos en este 2017 y también feliz noche para todos los televidentes que nos acompañaron hoy en esta la emisión del programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde.